Un momento para nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta poderosa mañana de este jueves de diciembre. Y en este día hermoso el Espíritu Santo nos trae una nueva serie, una nueva palabra, un nuevo tiempo, una nueva dimensión para que cada mujer que escuche este audio, para que a cada mujer donde llega esta palabra poderosa, esta palabra profética, algo comience a gestarse en tu espíritu, algo comience a ocurrir en ti, y para que el Señor termine ese plan perfecto que Él tiene para que Él pueda comenzar a cumplir esas promesas que Él ha preparado para ti. Y esta serie el Espíritu Santo le ha llamado ¿qué sucede cuando oramos? ¿Qué sucede cuando oro? ¿Qué ocurre cuando nosotras decidimos solucionar a través de las armas del Espíritu? Porque tenemos que introducirnos en esta mañana primeramente que mucha gente no le toma la importancia a lo que verdaderamente es clamar. No le toma la importancia a lo que verdaderamente es orar. E incluso no le toma la importancia a lo eficaz que es la oración. Cuando uno va al libro de Santiago, ahí uno puede ver la palabra que dice el profeta, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahí habla de que la oración, una de las características que ésta tiene es que es eficaz, que funciona. ¿Sabe qué, mi amada? Yo me he sorprendido la cantidad de veces que yo oro, clamo, quizás incluso caminando y oro en mi mente, en mi espíritu, ¿no? Y voy todo el tiempo hablando con el Señor y se cumple. Yo digo, Señor, y sí, porque el mundo espiritual, Él me enseña, ¿no? El mundo espiritual se rige por la oración de la iglesia. Y otra cosa también que te quiero explicar antes de poder ir a la palabra de esta mañana, ir al versículo rema que nos va a guiar en este día, es que la oración, mi amada, cuando está en la boca de una mujer, tú no conoces el poder que tiene la oración en la boca de una mujer. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú vas a Génesis y puedes ahí leer Génesis 3 en ese escenario donde la mujer toma la peor decisión de su vida, que es entrar en diálogo con Satanás, hay una cosa que le dice Dios a Satanás. Y le dice que la mujer va a estar sobre él y le va a pisar la cabeza. Y una de las cosas que se repite en toda la escritura es esa autoridad que la mujer tiene en el mundo espiritual. Tú puedes ver a una Débora, a una Jael, tú puedes ver a una Ana, cuando Ana estaba con su vientre estéril, ella no podía tener hijos, pero ella no se quedó, ya lo hemos enseñado, no se quedó llorando en el papel de víctima, no se quedó en una situación de congoja, en una situación de angustia, sino que ella, ¿qué hizo? Ella oró. Dice que Ana oró a Jehová. Dice que Ana llevó su petición al Señor y que Dios le concedió la oración que ella le había hecho. Entonces tú tienes que ver toda la escritura, como la mujer cuando comienza a clamar, cuando comienza a orar, algo comienza a suceder en el mundo espiritual. Al varón, no pastora, al varón también, por supuesto. A la iglesia, Dios le dio el poder de atar y desatar a la iglesia, a la novia, a la asamblea santa que legisla en el mundo espiritual. Pero si la iglesia no habla, no ora, no clama, el mundo espiritual de tinieblas comienza a tomar ventaja. Por eso es de suma importancia que nosotros entendamos que una de las bases, mi amada, una de las bases de todo cristiano, de todo creyente, una de las columnas más importantes es estar en continua comunión con el cielo, es estar en continua oración. Pastora, yo tengo muchas cosas que hacer, la verdad que yo no tengo tiempo para poder encerrarme unas horas a tener intimidad con Dios. ¿Sabe qué? Siempre hay tiempo. El problema es administrarlo de manera correcta. Por ejemplo, si usted tiene hijos chiquitos o niños en su casa y ellos se levantan a las 10, va a tener que sacrificarse, mi amada, y levantarse a las 7. Entonces no es que no hay tiempo,
Ay, es que a mí me canso mucho. Usted sabe que la palabra habla de que Dios nos renueva la fuerza, cuánto más en su presencia. Entonces, tiempo hay. Lo que a veces no hay es la administración de ese tiempo. Y quiero que vayamos en esta mañana a la palabra del Señor. Es lo que viene hablando el Espíritu estos días. Es lo que viene hablando el Señor estos días. Nos viene hablando del clamor, nos viene hablando acerca de la oración, nos viene hablando de ese poder, de esa arma espiritual que dio el Señor a su iglesia. Así que quiero que me acompañes al libro de Lucas. Vamos a leer el capítulo 18 del libro de Lucas. Esta es una parábola. ¿Qué quiere decir? Que esto es una escritura que dijo Jesucristo de este elemento que usaba el Señor, que a través de un ejemplo sencillo, a través de una historia sencilla, ficticia muchas veces, Él lo daba como ejemplo para poder enseñar una verdad espiritual y un principio espiritual. Entonces, por eso acá se le llama la parábola de la viuda y del juez, dice la escritura. En Lucas 18, versículo número 1 dice así: también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo me voy a ir deteniendo por versículos para ir explicando todo lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Lo primero que acá habla la escritura, cuando nosotros hablamos acerca de la oración, acerca del clamor, acerca de la súplica, del ruego, hay muchas maneras de interceder al cielo, de ponerse a la brecha, pero acá habla una que es una necesidad. Lo primero que tenemos que saber, mi amada, es que la oración, el orar, y para saber qué sucede cuando uno ora, porque eso es lo más importante en esta mañana, el saber qué sucede cuando uno ora. Veo que hay gente que hace cosas porque todo el mundo las hace, eh, esos ritos, no todo el mundo sabemos que hay gente que hace cosas y uno le pregunta por qué estás haciendo esto o qué significa lo que tú estás haciendo y no tienen idea, te dicen no, porque siempre se hizo así y no buscan una respuesta ni un sentido de lo que están haciendo. Bueno, acá en esta misión explicamos lo que significa la palabra de Dios, porque se escudriñó y dice acá primeramente que la oración es una necesidad. Entonces yo para poder saber qué ocurre cuando yo oro, yo tengo que entender que primero es una necesidad básica del cristiano. Es una necesidad adherente a la vida del Hijo de Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que va a vivir en la carne, en aflicción, va a vivir en derrota. Se lo tengo que decir, porque usted sabe que la oración para el cristiano es el suero, que lo mantiene con los ojos espirituales abiertos, que lo mantiene con los oídos espirituales abiertos. La oración del cristiano es esa alineación con el cielo para poder provocar aquí en la tierra lo que Dios quiere que se provoque. Entonces, lo primero que tenemos que saber que la oración es una necesidad. Y acá dice orar siempre y no desmayar. ¿Cómo es esto? Porque hay cosas que uno tiene que comenzar a clamar aquí en el cielo, comenzar a interceder aquí fuerte acá en la tierra, para que en el cielo se comiencen a desatar esas bendiciones, se comiencen a abrir esos portales de bendición, se comiencen a abrir esas respuestas. Entonces, usted dice, pero pastora, si el Dios sabe lo que yo necesito, es lo que viene enseñando el pastor. Por causa del reino de los cielos, por causa de la tiniebla, uno tiene que comenzar a clamar porque hay guerra en los cielos. Hay guerra en los cielos por la tierra, hay guerra en los cielos por las bendiciones aquí abajo. Entonces, si un cristiano se duerme, dice, bueno, mi mamá es cristiana, que ore ella. Claro que ella puede orar por tu vida, pero hay cosas que nadie va a poder orar más que tú, hay cosas que nadie va a poder interceder más que tú. Una madre clama por sus hijos, no va a venir a clamar la vecina por tus hijos. La mujer ora por su casa, la mujer intercede por su casa, la mujer es la que se pone a la brecha por su familia. Entonces, cuando tú empiezas a ver respuestas poderosas, quizás va a haber confrontación, quizás va a haber un quiebre necesario para que esa respuesta se dé.
Gloria al Señor porque Dios está moviendo el mundo espiritual a tu favor. Entonces el Señor no necesita nuestra oración, mi amado. Tú tienes que entender que el Señor es el Rey de toda la tierra, que está en un trono de gobierno y Él no necesita nada del hombre. Es el hombre quien necesita orar por Él mismo. Es el hombre quien se le fue dada la responsabilidad aquí en la tierra para atar y desatar en el nombre de Jesús. Entonces, es el hombre y a causa de la guerra que hay en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué, pastora? Porque en el mundo hay aflicción, porque estamos en un mundo caído donde hay una naturaleza carnal, que cuando el ser humano deja lo espiritual para último momento, la carne comienza a crecer. ¿Qué se le llama carne, pastora? En la Biblia, la carne es la naturaleza caída, esa inclinación pecaminosa a tener sentimientos de angustia, pensamientos negativos. Yo le hablo lo sencillo, porque si le pongo a contar la inclinación perversa que puede tener gente, pero estamos creyendo que el Señor redimió tu vida con su sangre, que te perdonó, que te levantó y que estamos en el camino de esa transformación. Entonces, acá el Señor comienza hablando algo. Antes de Él contar la historia de esta mujer, de lo que vamos a hablar a continuación, Él lo primero que deja en claro, esto lo dijo Jesucristo. Esta frase salió de la boca de Jesucristo, que dijo, la necesidad de orar siempre. Por algo, él era el Hijo de Dios, que estaba en su gloria y se despojó, eso lo puede usted encontrar en Filipenses, se despojó de su gloria, se hizo hombre, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces usted puede ver que el Señor, siendo el Rey de la gloria y haciéndose hombre, Él dice en la palabra que Él oraba, que Él se apartaba para orar, siendo que Él era Dios. Él era Dios y Él necesitó orar. ¿Cuánto más? Nosotras, mi amada, ¿cuánto más? Pasa que el enemigo, yo le voy a decir, le voy a regalar un misterio que yo lo aprendí en ayuno, lo aprendí en oración, así que valórelo, atesórelo, porque yo no me quiero guardar nada de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo estoy para bendecir el cuerpo de Cristo. Tú sabes que el Señor una vez, yo estaba en y me dijo, ¿sabes por qué el diablo ataca tanto a la gente para que no ore? ¿Tú sabes por qué el enemigo ataca tanto a la iglesia para que ésta se calle? Porque la única que tiene la autoridad para reprenderlo, porque la única que tiene el poder para echarlo fuera, porque la única que tiene el poder para atarlo es la novia, es la asamblea. ¿Y cómo lo hace? A través de la oración, a través del decreto, a través del clamor, a través de la intercesión es donde, ¿por qué? Porque el mundo espiritual se rige a través de la jurisdicción, se rige a través de lo legal y se rige a través del decreto. Entonces, tú no lo puedes ver. Tú no lo puedes ver quizás el mundo espiritual, no puedes ver un demonio, no puedes ver un ángel, pero no significa que porque tú no lo puedas ver eso no es real. Entonces, ¿cómo se maneja el mundo espiritual? A través del decreto. Ayer el pastor nos explicaba esa palabra cuando dice que Pedro estaba preso, atado, y tenía 16 soldados que lo vigilaban. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se quejaba, ¡ay, mira Pedro, el gran apóstol y mira dónde lo tiene el Señor! No. O decía la esposa, porque Pedro estaba casado, que decía la esposa, ay Pedro, bueno Pedro, no, dice la palabra que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Y qué sucedió en el mundo espiritual? Porque lo que le pasó a Pedro fue una respuesta celestial. No es que vino un soldado romano, escuchó el evangelio de Pedro, el evangelio que le predicó Pedro, entonces el soldado dijo, bueno, como ahora me convertí, te voy a liberar, Pedro. Eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que el mundo espiritual se movió a favor de Pedro, enviando del cielo el Señor un ángel.
hubo una actividad angelical porque la iglesia oraba sin cesar. Entonces tú tienes que entender lo poderoso que es cuando una mujer, cuando una madre, cuando una mujer dice, basta, yo voy a clamar, yo voy a orar, yo voy a pedir al cielo, yo voy a ir al trono de mi Padre, al trono de la gracia, donde hay favor, donde está la mesa servida y yo voy a ir a Él voy a ir a pedirle, a Él voy a ir a clamarle. Y dice la palabra en Lucas 18. Versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios, es decir, era una persona impía, ni respetaba a hombre. Era un corrupto, un juez corrupto. Versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahí la palabra adversario en el griego es Satanás. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Usted lee esta escritura y puede llegar a la misma conclusión siempre, ¿no? Que la mujer insistió, que la mujer no descansó, ella se determinó, por supuesto, todo eso ocurre acá, pero yo te voy a mostrar por el Espíritu Santo lo que también significa. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Acá Jesucristo lo que le da énfasis, no lo que hizo la mujer, sino que Él quiere que nosotras veamos lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué fue lo que dijo el juez injusto? Dijo, como esta viuda me es molesta, le haré justicia. Atención aquí. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso fue lo que Cristo quiere que nosotras veamos. Dice, oíd lo que dijo el juez. No lo que dijo la viuda y no lo que hacía la viuda, sino lo que dijo el juez. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Acá el Señor lo que quiere, que nosotros saquemos la vista de la viuda. Saca un minuto la vista de la viuda. Y Él quiere que nosotras nos enfoquemos en el que responde. Jesucristo quiere que nosotras pongamos los ojos en el que contesta. Acá está hablando de la viuda, por supuesto, pero acá lo que el Señor hace hincapié y hace referencia es en el juez. Por eso Él dice, oír lo que dijo el juez. Injusto. Él agrega ese adjetivo. Él le agrega el adjetivo que esto es un acto de injusticia. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy, pastora? ¿Qué sucede cuando yo oro? Lo que sucede cuando tú oras, número uno, es que el mundo espiritual se va a comenzar a mover, le guste a quien le guste. Cuando una mujer se pone a orar, cuando una mujer se pone a la brecha, el mundo espiritual se comienza a mover a tu favor, aunque Satanás no quiera, aunque los demonios no les guste, el mundo espiritual se comienza a mover. Igual, dice así la palabra del Señor. Esta viuda me es molesta, es decir, era una mujer que era insistente. ¿Qué cualidad tenía la mujer? Que no desmayaba. Por eso Cristo comienza a decir en el versículo número 1 que hay que orar siempre y no desmayar, porque puede pasar que cuando yo comienzo a orar hasta que eso se cumple, hay un proceso y hay un intertanto donde la gente, como no ve nada, puede caer en un desánimo espiritual.
por no ver la respuesta. Por eso el Señor se te adelanta y te dice, no desmayes, porque si este juez que era injusto, que era corrupto, que era malvado, que no tenía temor de Dios, le respondió a la viuda, ¿cuánto más a ti no te va a responder el juez de jueces, el Dios de los dioses, el Señor de los señores? Entonces es una palabra de esperanza. Ni una oración, levanta tu mano, ni una oración y ningún clamor que hagan sus hijos cae a tierra. Todo sube a los cielos y todo baja en respuesta de los cielos. Tú esto lo tienes que saber. ¿Recuerdas cuando el Señor estaba en la barca durmiendo y todos los discípulos estaban despiertos? ¿Y qué pasó? El Señor estaba durmiendo, tranquilito. ¿Y qué estaba pasando? Había la tremenda tormenta. Pero Jesús estaba cansado. ¿Usted sabe el ritmo que tenía el Señor? Mi amada, el ritmo que tenía el Señor. No había Uber. Ellos caminaban y caminaban y caminaban, comían lo que podían. O sea, el Señor entregó su vida aquí en la tierra, pero hasta la última gota de su tiempo, de sus fuerzas, su voz. O sea, Él dio todo. Entonces Él estaba cansado, Él se durmió. Y se ve es de aquellas personas del Señor Jesús que no despertaba con cualquier cosa. Hay gente que vuela una mosca y ya despertó. Se ve que el Señor ni con un trueno despertaba. Pero ¿con qué despertó el Señor? Con el clamor de Pedro. Cuando le dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Ahí el Señor despierta. Ahí el Señor comienza a activar en el mundo espiritual. ¿Y qué sucede en ese pasaje? Léalo después. Dice que el Señor se levanta y le dice, reprendió al viento, reprendió al mar y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Más encima se enojó el Señor porque él estaba durmiendo su siesta y lo despertaron. Entonces es tan importante, mi amada, que tú sepas que el Señor quiere que nosotras entendamos qué sucede cuando oramos. ¿Qué sucede, pastora? El mundo espiritual se comienza a activar a nuestro favor. Número 2, ¿qué sucede cuando yo comienzo a orar? Algo se comienza a gestar en el cielo para tu vida. Y eso que se comienza a gestar, mi amada, en algún minuto va a descender, va a bajar a ti, porque la gente dice la oración es como algo que no veo. Estás tremendamente equivocada y engañada, porque la oración se convierte en algo tangible. Yo siempre cuento este ejemplo porque es uno de los ejemplos que más me marcó a mí, yo se lo cuento como testimonio. Yo cuando llegué a Argentina y Dios me habla a través de una visión que me iba a dar un esposo, me da una visión preciosa, una figura y me dice, bueno, yo te voy a dar un esposo. Y yo dije, bueno, yo no quiero que Dios me mande cualquier cosa, ¿eh? Y yo fui y oré. Yo fui a orar y le dije, Señor, yo quiero un hombre de Dios. Y comencé a hablar con el Señor y escribí lo que yo quería. Escribí lo que en sus cualidades, incluso escribí sus cualidades físicas. Yo tenía un gusto, ¿no? Porque cada una tiene un gusto. Hay gente que le gusta los chiquititos, los altos, los morochos, los blancos, los rubios, los de rulo, los de pelo liso. Cada una tendrá su gusto y así también el varón. No es que, lo que me mande el Señor. Y no, te tiene que gustar también. Eso yo lo entendí, si no vas a estar toda la vida sufriendo con alguien que no te gusta. Entonces yo lo escribí en una hoja. Y una compañera del instituto le digo, me dice, ¿qué tienes ahí? Le digo, no, acá tengo mi esposo. ¿Cómo que tu esposo? Claro, le digo yo, mira, este que tú ves acá, este es mi esposo. El Señor me prometió que me va a dar un esposo, pero yo soy arrebatadora, una mujer que arrebata, que conoce al Padre, obviamente que lo voy a conocer por la eternidad, pero hay cosas que yo sé de mi Padre, sé cómo es mi papá, porque Él es mi papá. Entonces yo voy y le pido y Él me va a dar algo más grande, obviamente, de lo que yo le estoy pidiendo. Y hago la lista. Entonces, una de las cosas que yo escribo, que era que sea alto. Los que conocen al pastor ya saben que me lleva como 3 cabezas el pastor. Alto, bien blanco y de pelo bien negro. Yo quería así.
y que tenga cara de italiano. Entonces, y esta chica lee el papel y me dice, pero nada, estás pidiendo mucho, me dice. Mira que Dios te va a dar algo así. Es que Dios me va a dar algo mejor que esto, le digo. Esto es lo mínimo. Y espiritual, le digo, de Abraham para arriba. No quiero ni uno ahí que apenas ore. Un hombre de Dios. Yo quiero un hombre de Dios, porque yo soy una mujer de Dios. Entonces yo quiero un hombre de Dios. Bueno, pasaron las semanitas y nomás. Y cuando yo veo al pastor, escuche lo que pasa, porque yo lo veo, me lo cruzo, literalmente yo me choco con él en una escalera y cuando yo lo veo, yo sabía que era él. ¿Pero por qué sabía que era él? ¿Porque era mística la pastora? No, porque yo ya había orado, yo ya había tenido esa charla con el Señor. Me fui, cuando yo lo veo, me voy a arrodillar y digo, Señor, que este tiene que ser mi esposo. Este tiene que ser mi esposo. Bueno, ahora usted lo que me ven es mi esposo, tenemos hijos, nos casamos. Entonces esa oración se convirtió en una promesa y esa promesa en un cumplimiento. Entonces la oración no es algo que está en el aire. La oración es algo que se convierte en algo tangible. Entonces acá estaba esta mujer y por último, mi amada, reciba esto, levante esa mano y diga, el juez que yo tengo en los cielos. Porque acá hay tanto para decir, no me puedo extender tanto por el tiempo, pero el que contesta es el juez que legisla en el mundo espiritual. Tiene que ver con la jurisdicción de la tierra. Entonces, cuando yo oro, a los cielos se le da una orden y hay un juez ahí arriba que ejecuta esa orden que se está dando aquí abajo. Entonces, mi amada, hay victoria cuando una mujer entiende el poder de la revelación de la oración. Hay poder en esa familia que hay una mujer que ora. Una mujer que se levanta, una mujer que dice, Señor, yo no me voy a conformar con esto, yo voy a clamar a ti, yo voy a venir a ti, yo vengo en el nombre de Jesús, como lo hizo Ana, que ella era estéril, pero dijo, yo no me conformo, yo vengo a Jehová y le digo, ¿qué dijo Ana? Quiero un hijo varón. Que la pastora pidió un hombre de Dios y Dios le... Ana pidió un hijo varón y le dijo, quiero un hijo varón para que te sirva. ¿Y qué le mandó el Señor? Un hijo varón que fue el profeta Samuel. Entonces, cuando usted tiene la convicción de lo que Dios quiere, porque yo hice esa oración porque Dios me había mostrado a mí su propósito. Me dijo, yo te voy a dar un esposo y una familia. Y a través de esa promesa yo comencé a orar. Entonces siempre Dios te va a dar más de lo que tú pides y de lo que tú puedes llegar a entender, porque la palabra dice que Él nos da aún cuando no entendemos. Así que levanta tus manos antes que termine este año, mi amada. Yo quiero que tú hagas un pacto con el Señor y que puedas incrementar la oración en tu vida, porque en estas fechas que hace la gente se comienza a desenfocar, empieza a sacar la mirada. Porque ya como que esta semana la gente ni siquiera las toma en cuenta. No, porque es Navidad, el 25, la familia, que el lechón, que la comida. Usted es distinta. No le digo que no lo haga ni que no lo disfrute, pero usted enfocada que estas 2 últimas semanas son claves en el mundo espiritual. Son claves, hay cosas que se tienen que destrabar todavía, hay cosas que aún tienen que suceder. Así que usted enfocada, mi amada, disfrute con su familia. Haga lo que tiene que hacer, pero usted, mi amada, ahí, enfocada en el nombre de Jesús. Yo declaro estas 2 últimas semanas un tiempo de cumplimiento, un tiempo de poder, un tiempo de revelación y un tiempo de intimidad con el cielo. Para comenzar el 2025 alineada a todo lo que Dios preparó para ti. Yo bendigo tu vida, declaro que los cielos se abren porque tú vas a ser una mujer de decreto, de profecía, una mujer que declara lo que está en el cielo aquí en la tierra. Y lo que está aquí en la tierra, tú lo atas y lo desatas para tu beneficio. Lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén.